La lluvia azotaba el puente de piedra como si el cielo de Pontevedra estuviera llorando por mí, y en ese instante vi su rostro, Gabriela, la chica que me había destrozado el alma en el instituto, ahora de rodillas en el barro, suplicándome con voz rota que le diera una oportunidad. Celia, por favor. No tengo nada más, murmuró, y sus ojos, esos ojos que una vez me habían mirado con desprecio, ahora brillaban con una desesperación que me heló la sangre. No pude evitarlo. El odio y el deseo se enredaron en mi pecho como las enredaderas que trepan por las murallas de esta ciudad gallega, recordándome que el pasado nunca se ahoga del todo en el Miño. Me llamo Celia, y en Pontevedra, donde el mar Cantábrico susurra secretos a las rías, aprendí a odiar con la misma pasión con la que se ama aquí, en esta tierra de gaitas y procesiones donde el orgullo se lleva en el pecho como una medalla de los santos. Tenía 16 años cuando Gabriela entró en mi vida como un vendaval de octubre, derribando todo lo que yo intentaba construir en silencio. Yo era la chica callada de la clase de literatura, la que devoraba a Rosalía de Castro bajo el roble del patio del instituto, soñando con besos robados en las sombras de las callejuelas empedradas. Mis padres, pescadores en la ría de Arousa, me habían criado con el salitre en la piel y la fe católica en el corazón, pero en mi interior bullía algo que no encajaba, el amor por las curvas suaves de las chicas, no por los chicos rudos del equipo de fútbol. Gabriela era todo lo que yo no, alta, con el cabello negro como la noche de San Juan, ojos que ardían como las hogueras de esa misma fiesta, y una risa que llenaba los pasillos como el eco de las campanas de la iglesia de la Peregrina. Venía de una familia de terratenientes, dueños de viñedos en las colinas de Soutomayor, y caminaba por el instituto como si el mundo le perteneciera. Al principio me ignoraba, pero pronto notó cómo mis ojos se demoraban en ella durante las clases de historia, cuando el profesor hablaba de las invasiones moriscas y ella se inclinaba sobre su cuaderno, dejando que su blusa se abriera lo justo para robarme el aliento. Mira la marica, susurró un día en el baño, y el apodo se extendió como el humo de las chimeneas en invierno. Sus amigas, un coro de risas crueles, me seguían a los recreos, tirando mis libros al suelo y cantando coplillas inventadas sobre cómo yo prefería las rosas a los rosales. No era solo bullying, era una guerra declarada contra mi esencia. En Pontevedra, donde las murallas medievales aún custodian secretos de inquisidores, ser diferente era como llevar una cruz invertida. Yo intentaba esconderme rezando en la capilla de las Madres Carmelitas porque Dios me curara, pero cada noche en mi habitación con vistas al río, imaginaba sus labios contra los míos, su mano en mi cintura mientras bailábamos una muiñeira prohibida. Una vez en la fiesta de fin de curso, la confronté en el jardín del instituto, bajo la luna llena que iluminaba las glicinias. Déjame en paz, Gabriela. Solo quiero ser invisible, le dije con la voz temblando como una hoja de eucalipto. Ella se rió, pero había algo en su mirada, un destello de miedo o quizás de hambre. Me empujó contra el muro no con violencia, sino con una fuerza que me dejó sin aire, y murmuró, invisible es lo que mereces, pervertida. Aquella noche lloré hasta el amanecer, jurando que un día ella pagaría. Los años pasaron como las mareas de la ría, subiendo y bajando, llevándose mi juventud pero dejando el pozo del rencor. Me fui a estudiar a Santiago de Compostela, donde la catedral me envolvió en su abrazo de peregrinos, y allí encontré mi primer amor, una vasca llamada Irati, con pecas como estrellas y una guitarra que tocaba fados gallegos. Fue tierno, fugaz, pero me enseñó que el amor entre mujeres no era pecado, sino un milagro escondido en las grietas de la piedra. Regresé a Pontevedra con un título en literatura y un corazón más blindado, abrí una pequeña librería en la Plaza de la Leña, Libros del Miño, un refugio de páginas amarillentas y café quemado, donde las clientas susurraban sobre sus propios secretos mientras hojeaban novelas de Almudena Grandes. La vida se asentó en una rutina salada, mañanas oliendo a pan de la taona de enfrente, tardes recomendando La Casa de los Espíritus, a viudas solitarias, y noches caminando por el casco viejo, donde las farolas de hierro forjado proyectan sombras que parecen amantes entrelazadas. Tenía 35 años cuando ella apareció de nuevo, como un fantasma salido de las brumas del Atlántico. Era una tarde de noviembre con el viento ululando entre las arcadas, y la puerta de la librería tintineó anunciando tormenta. Entró empapada, el cabello pegado al rostro, llevando un portafolios raído que contrastaba con la Gabriela altiva que recordaba. Celia, dijo y su voz era un hilo desgarrado, soy yo. Necesito hablar contigo. Me quedé paralizada tras el mostrador, el libro de El corazón helado, de Almudena cayendo de mis manos como una hoja muerta. ¿Cuántos años habían pasado?
17 quizás, pero el tiempo no había sido amable con ella. Sus ojos seguían siendo profundos, pero ahora había arrugas de preocupación en las comisuras, y su figura, antes esbelta como una bailarina de flamenco, se había redondeado por el peso de lo invisible. Gabriela, respondí, mi voz un eco de la niña herida, ¿qué demonios haces aquí? Ella miró alrededor como si las estanterías de poesía gallega pudieran juzgarla, y se acercó, oliendo a lluvia y a algo amargo como vino agrio. Estoy en quiebra. Mi familia. Todo se derrumbó. Los viñedos se vendieron, mi marido se fue con otra, y ahora. Necesito un trabajo. Cualquier cosa. Tú siempre fuiste buena con las palabras, quizás en tu librería. Un trabajo. La ironía me golpeó como una ola en la playa de Silgar. La chica que me había hecho sentir como basura ahora suplicaba migajas de mi mesa. Recordé las noches en que me escondía en el baño del instituto, lavándome la cara para borrar las lágrimas, mientras ella y sus amigas planeaban la próxima humillación. «Ja. ¿Yo contratándote?» «Después de lo que me hiciste», exclamé, y mi voz resonó en el espacio vacío, atrayendo miradas curiosas de la calle. Pero entonces vi su expresión, no era orgullo herido, sino una súplica genuina, como la de un peregrino ante la tumba del apóstol. «Lo sé, Celia. Lo sé todo. Fui un monstruo. Pero dame una oportunidad de explicarme. Por favor». Aquella noche cerré la librería temprano y la invité a un pulpo a la gallega en la taberna de A Pedra, un rincón oscuro donde las paredes rezuman historias de contrabandistas. Sentadas frente a frente con el vapor del plato entre nosotras, Gabriela habló por primera vez sin armadura. Mi padre me obligó a casarme con Javier. Era el hijo de un socio, un arreglo para salvar los viñedos. Yo nunca lo amé. Era una fachada, como todo en mi vida. Sus manos temblaban al pelar la patata, y yo vi por primera vez la grieta en su fachada, el miedo al rechazo, el mismo que yo había sentido años atrás. ¿Y el bullying? ¿Eso también era una fachada?, pregunté, mi voz afilada como un cuchillo de mariscador. Ella bajó la mirada, y una lágrima cayó en el plato. Te envidiaba, Celia. Te veía tan libre en tu silencio, tan segura de lo que querías, aunque doliera. Yo sentía lo mismo por las chicas, pero lo enterré tan hondo que solo podía odiarlo en ti. El mundo se detuvo. Gabriela, como yo. La revelación era un puñetazo al estómago, un torbellino de rabia y compasión. Pasamos horas allí bebiendo albariño hasta que las palabras fluyeron como el río, sus noches solitarias en el matrimonio, fingiendo orgasmos con un hombre que olía a tabaco rancio, mis amores fallidos, como el de Irati que se evaporó con el humo de un cigarrillo en la pradera del Obradoiro. Al final de la noche la acompañé a su piso destartalado en las afueras, un cuchitril que contrastaba con las mansiones de su infancia. Mañana empiezas en la librería, le dije, y era una decisión que me aterrorizaba, como saltar al vacío desde el Castro de Baroña. Los días siguientes fueron un baile precario en el filo de la navaja, como esas danzas gallegas donde un paso en falso te deja al borde del abismo. Gabriela llegó puntual cada mañana, con el cabello recogido en una coleta práctica y un delantal que le quedaba grande, como si intentara encajar en un cuerpo que no le pertenecía. Al principio la tensión era palpable, yo la vigilaba desde el mostrador, recordando cada insulto como cicatrices frescas, mientras ella ordenaba las novedades con manos torpes, derramando pilas de 100 años de soledad en el suelo. Perdón, Celia. Soy un desastre, murmuraba, y yo respondía con un gruñido, pero en el fondo, algo se removía, su vulnerabilidad era un espejo de la mía, reflejando las grietas que el tiempo no había soldadado. Pontevedra, con su alma de puerto escondido, conspiraba a favor nuestro. Las mañanas de niebla nos envolvían en un velo de intimidad, y mientras desempolvábamos las estanterías de poesía, las conversaciones se colaban como el aroma de la empanada de zamburiñas desde la plaza. Ella me contaba de su infancia en Soutomayor correteando entre las parras con un secreto que le quemaba el pecho, la hija de la cocinera, una morena de ojos almendrados llamada Lucía, con quien había compartido besos robados en el cobertizo. Me aterrorizaba Celia. Mi madre me había contado historias de la posguerra, de mujeres como nosotras enviadas a reformatorios. Así que lo negué y cuando te vi en el instituto, tan abierta en tu dolor, te ataqué para no enfrentarme a mí misma. Sus palabras eran como lluvia fina, erosionando mi armadura,
y yo, a regañadientes, compartía mis propias sombras, la vez que mi abuela me pilló mirando un catálogo de trajes de baño y me azotó con la correa del delantal, gritando «Satanás te ha tocado». O como había roto con mi última novia, una profesora de Vigo, porque el miedo a las lenguas del pueblo era más fuerte que el amor. Pronto el trabajo se convirtió en ritual. Juntas organizábamos lecturas en la trastienda. Una noche invitamos a un grupo de mujeres del Club de Lectura Feminista, y Gabriela leyó un fragmento de La insólita prosperidad del amor de Rosa Montero, su voz temblando en las partes lésbicas. Y yo la miré, realmente la miré, viendo no a la bully, sino a una mujer rota buscando redención. Después, con un vino de la casa, nos quedamos solas, las velas parpadeando como estrellas caídas. Gracias por esto, Celia. Por no cerrarme la puerta, dijo, y su mano rozó la mía al pasar el vaso. Fue un toque eléctrico como el primer rayo de tormenta en la ría, y por un instante el tiempo se plegó. Éramos las chicas del instituto, pero ahora sin máscaras, solo piel contra piel en la penumbra. Sin embargo, el pasado no se rinde tan fácilmente, es como el eucalipto cuyas raíces invaden todo. Una semana después llegó la primera grieta. Mi mejor amiga, Marta, dueña de la floristería contigua, entró como un huracán de margaritas y sospechas. Celia, ¿qué coño? ¿Esa es Gabriela? ¿La que te hacía la vida imposible? ¿Y ahora la tienes aquí, sirviéndote café como si nada? Su voz era un trueno en la quietud, atrayendo oídos curiosos de las clientas. Gabriela se encogió tras el estante de ensayos, pero yo la defendí, un instinto que me sorprendió. Ha cambiado, Marta. Todos merecemos una segunda oportunidad. ¿No me lo has dicho tú 1000 veces, con tus rosas marchitas que revives? Pero Marta no cejó. Al día siguiente el chisme corrió por la plaza como el viento del norte. Celia contrata a su antigua verdugo. ¿Qué secretos oculta la librera? La presión creció y con ella, los momentos robados. Una tarde de mercado, mientras paseábamos por las callejuelas comprando mariscos frescos, Gabriela se detuvo ante un puesto de joyería antigua. Mira esto, dijo señalando un colgante de plata con forma de concha de vieira, símbolo de los peregrinos. Me recuerda a ti, fuerte por fuera pero con perlas dentro. Su sonrisa era tímida, y yo sentí un calor subir por mi cuello, el mismo que había reprimido en la adolescencia. Esa noche en mi piso sobre la librería, con vistas al Miño iluminado por las luces del puente, cocinamos una caldeirada juntas. El vapor subía como niebla, y entre risas por el ajo quemado, nuestras miradas se enredaron. Celia, ¿puedo preguntarte algo?, susurró mientras removía la olla. Aquella noche en el jardín del instituto. Cuando te empujé. ¿Sentiste algo más que odio? El aire se espesó y yo, con el corazón galopando como un caballo desbocado en la romería de San Benito, respondí, sentí todo, Gabriela. Odio sí, pero también un deseo que me aterrorizaba. Tú eras mi tormento y mi sueño. Nos besamos entonces, bajo la luz amarilla de la cocina, un beso suave como la seda de las mantillas de las fiestas, pero cargado de años de anhelo reprimido. Sus labios sabían a sal y a vino, a redención y a riesgo. Fue el comienzo de algo frágil, como un puente de madera sobre la ría en tormenta. Pero al amanecer, mientras ella dormía en mi sofá, envuelta en una manta tejida por mi madre, recibí una llamada que lo cambió todo. Javier, su exmarido, al otro lado de la línea, con voz embriagada y venenosa. Dile a tu putita que se quede con mis deudas. Y tú, Celia, mantente alejada, o le cuento a todo Pontevedra lo que hacéis en esa librería de maricas. El pánico me invadió como una ola fría, y supe que el secreto que acabábamos de desenterrar estaba a punto de ser profanado. La amenaza de Javier se cernía sobre nosotras como una nube negra sobre las colinas de Meaño, oscureciendo los días que habían empezado a brillar con una luz nueva. Gabriela lo supo esa misma mañana, cuando vio mi rostro pálido al colgar el teléfono, y su expresión se endureció como la piedra del casco viejo. Es él, ¿verdad? Siempre encuentra la forma de envenenar todo, dijo, y por primera vez, vi en ella no solo vulnerabilidad, sino una furia contenida, la misma que yo había sentido años atrás. Decidimos ignorarlo al principio, aferrándonos a nuestra rutina como náufragos a un madero, mañanas de café compartido en la librería, tardes de paseos por el Parque de las Palmeras, donde los ancianos juegan a la brisca y nosotras robamos besos detrás de los laureles. Pero Pontevedra es un pueblo disfrazado de ciudad, y los secretos viajan más rápido que el rumor del mar.
La primera señal de tormenta llegó en forma de anónimo, una carta deslizada bajo la puerta de la librería, con letra temblorosa que decía: «Arrepiéntete o arderás como las brujas en la hoguera». Gabriela la leyó en voz alta, su voz quebrándose en la última palabra, y yo recordé las procesiones de Semana Santa, con sus pasos cargados de culpa y redención. ¿Quién? ¿Marta? ¿O alguien del pasado?, pregunté, pero ella negó con la cabeza, los ojos llenos de lágrimas. No importa. Lo que importa es que te estoy arrastrando a esto, Celia. Tú no mereces más dolor por mi culpa. Intenté consolarla, tomándola en mis brazos en la trastienda, donde el olor a papel viejo se mezclaba con su perfume de lavanda silvestre, pero el beso que siguió fue amargo, teñido de miedo. El conflicto se profundizó cuando su familia reapareció como fantasmas de las novelas de Valle Inclán. Su hermano mayor, Ramón, un tipo corpulento con bigote de contrabandista y ojos de halcón, entró en la librería una tarde de lluvia, exigiendo verla. «Gabriela, ¿qué coño haces aquí? Papá está furioso, dice que estás avergonzando el apellido con esta rareza». Sus palabras eran como puñales y Gabriela, de pie tras el mostrador, se irguió como una reina destronada. «Rareza es casarme por tierras y fingir una vida que no quiero, Ramón. Vete y dile a papá que yo elijo mi camino». Él la miró con desprecio, luego a mí, la marica del instituto. «Esto es tu culpa, ¿eh? Corrompiéndola». Salí de mi escondite tras las biografías, el corazón latiendo como un tambor de moros y cristianos. «Sal de mi casa, Ramón. Aquí no hay corrupción, solo mujeres libres». Pero la libertad tiene un precio alto en esta tierra de cruces y rosarios. Esa noche Gabriela confesó más. Javier no solo había huido con otra, sino que había malversado fondos de los viñedos familiares, dejando deudas que la ataban como cadenas. Y ahora, con lo nuestro. Si se entera la familia, me desheredan del todo. Pero peor, Celia, es que te arrastre conmigo. Tú has construido esto con tus manos, no puedo ser tu ruina. Sus palabras eran un eco de mis propios miedos, y en la cama que compartíamos por primera vez, envueltas en sábanas de lino como las de las camas de las abuelas, hablamos hasta el alba. Te amo, Gabriela. No como un sueño adolescente, sino como el niño ama la ría, profundo, inevitable. Ella lloró en mi hombro y por un momento fuimos invencibles. Sin embargo, el entendimiento se rompió con un malentendido que cortó como vidrio. Una mañana encontré en su bolso una foto vieja, ella y Javier en su boda, pero detrás, garabateada, una nota: «Te echo de menos. Volvamos a intentarlo. J». El pánico me cegó, todo era una farsa. Me usaba para redimirse, para volver a su vida heteronormativa. La confronté en el almacén entre cajas de libros polvorientos. «¿Esto qué es? ¿Me besas mientras sueñas con él?». Gabriela palideció, negando con vehemencia: «Es una trampa, Celia. Él me la envió anoche para separarnos. Créeme». Pero el duda era una semilla venenosa, plantada por años de traiciones pasadas, y huí corriendo por las calles mojadas hasta el puente viejo, donde el río parecía burlarse de mi estupidez. Allí, sola bajo la lluvia, reviví el pasado, su empujón en el jardín, mis lágrimas en el miño. ¿Cómo podía confiar en ella? Horas después, Gabriela me encontró empapada y desesperada, cayendo de rodillas en el barro. «No hay vuelta atrás, Celia. Javier es veneno, pero tú eres mi salvación. Si no me crees, déjame ir». Su súplica era cruda, y en ese instante el alto trao estalló. Ramón apareció de la nada, con 2 matones de la familia, arrastrándola por el brazo. «Basta de locuras. Te vienes a casa ahora». La escena era dantesca, bajo el diluvio, con los transeúntes parapetados en sus abrigos, murmurando oraciones. Yo intervine, gritando: «Suéltala». Ella elige y Ramón me empujó, no fuerte, pero lo suficiente para que cayera al suelo, el agua fría calando mis huesos. Gabriela se liberó arrodillándose a mi lado, y en ese caos, gritó la verdad al viento: «La amo, Ramón. Siempre he amado a las mujeres como Celia. Y si eso es pecado, que Dios me juzgue». El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el golpeteo de la lluvia. Ramón se marchó mascullando maldiciones, pero algo había cambiado, el secreto estaba al aire, como las campanas de la peregrina anunciando tormenta.
El aftermath de aquella confrontación en el puente fue como el reflujo de la marea. Todo se asentó en un limo pegajoso de consecuencias. Pontevedra, con su red de callejuelas como venas de un corazón antiguo, palpitó con el chisme durante semanas. Las clientas de la librería cuchicheaban al entrar, fingiendo interés en las novelas de Carmen Martín Gaite mientras lanzaban miradas de reojo a Gabriela, quien ahora trabajaba con la cabeza alta, pero con ojeras que delataban noches de insomnio. Yo por mi parte me convertí en el centro de un escándalo silencioso. Mi familia, devota como las romerías de Ogrove, me llamó para hablar, pero colgué el teléfono con el sabor amargo de la decepción. Hija, ¿es verdad lo que dicen? Con una mujer, y encima esa. ¿Esa Gabriela?, preguntó mi madre, su voz un lamento de viuda. Sí, mamá. Y la amo más que a mi propia sombra, respondí, y el silencio al otro lado fue más doloroso que cualquier azote. Gabriela y yo nos refugiamos en lo pequeño, cenas a base de lacón con grelos en mi piso, donde el vapor de la olla borraba las lágrimas, paseos al atardecer por la isla de las esculturas, donde las figuras de piedra parecían guardianes mudos de nuestro amor. Pero el conflicto no cesaba. Javier escaló su venganza, enviando cartas a la familia de Gabriela con pruebas, fotos borrosas de nosotras en la taberna, manipuladas para parecer obscenas. Ramón, dividido entre el deber filial y un atisbo de compasión, visitó la librería una noche cerrada. Hermana, papá está enfermo. Quiere verte antes de... Ya sabes. Pero esto lo mata. Gabriela dudó, su mano en la mía apretándose como un ancla. Iré, pero no por él, sino por cerrar heridas, decidió, y yo la acompañé, un acto de coraje que me aterrorizaba. El viaje a Soutomayor fue un calvario de curvas y recuerdos. Las colinas salpicadas de albariños nos recordaban su infancia robada, y en la mansión familiar, ahora medio vacía por las deudas, el padre de Gabriela yacía en una cama con dosel, su rostro surcado como la corteza de un castaño viejo. Hija mía, graznó al verla, he sido un tirano. Creía que el honor era en las tierras, no en el corazón. Lágrimas rodaron por sus mejillas y Gabriela, arrodillada, perdonó en un sollozo que liberó años de veneno. Yo esperé fuera, en el jardín donde ella había besado a Lucía, sintiendo que el círculo se cerraba. Al salir, Ramón nos abrazó torpemente, cuidaos. ¿Y si necesitáis algo? Somos familia. Pero el verdadero alto trao vino de lo inesperado. Javier, en un arrebato de celos etílicos, irrumpió en la librería una noche de lectura pública. El local estaba lleno, mujeres del club, curiosos del barrio, y él gritó, ladrona. Me robaste a mi esposa, pervertida. Empujó una estantería, libros cayendo como hojas de otoño, y Gabriela se interpuso, su voz firme como el granito gallego. Basta, Javier. Tú me perdiste con tus mentiras. Sal de aquí, o llamo a la policía. El caos estalló, gritos, alguien llamando al 112, y yo, en medio, sintiendo la rabia bullir. Lo enfrenté, mi voz un rugido, fuera de mi vida. Has perdido. Él se marchó, escoltado por dos clientas valientes, pero no sin lanzar una última bomba. Todo Pontevedra sabrá lo que sois. Dos maricas jugando a las casadas. El escándalo explotó al día siguiente. El periódico local, Faro de Vigo, publicó una nota velada sobre escena bohemia en La Leña, pero las lenguas afilaron el cuchillo. Ventas cayeron, clientas fieles se apartaron, y Gabriela, rota, propuso, deberíamos parar, Celia. No vale la pena destruirte. Fue el momento de la decisión difícil, rendirme al miedo, o abrazar el amor con uñas y dientes. La llevé al puente donde todo había estallado, bajo el mismo cielo plomizo. No, Gabriela. Este es nuestro puente, nuestro miño. Si huimos, ganan ellos. Luchemos juntas. Nos besamos allí, público y desafiante, y al día siguiente organicé una lectura especial, voces lésbicas en la literatura gallega, invitando a autoras locales. La sala se llenó no de curiosos morbosos, sino de solidarias. Marta llegó con flores, mi madre con un crucifijo y una sonrisa tentativa, y hasta Ramón, con una botella de albariño. El clímax emocional llegó en privado, esa noche cuando Gabriela me confesó su mayor secreto: estoy embarazada, Celia. De Javier, antes de que se fuera. Un accidente que no quise. El mundo se tambaleó, yo, que nunca había soñado con maternidad, vi no un obstáculo, sino una promesa. Lo criaremos juntas. Será nuestro como este amor. Lágrimas de alivio nos unieron,
y en ese abrazo el perdón se selló, por el bullying, por los años perdidos, por las sombras que habíamos proyectado mutuamente. Hoy, meses después, la librería florece de nuevo con un rincón dedicado a historias de mujeres valientes. Gabriela, con la mano en su vientre creciente, ordena estanterías con una sonrisa serena, y Pontevedra, esta tierra de mareas y milagros, nos ha acogido como a peregrinas que encuentran el camino. No es un final de cuento de hadas, hay deudas, miradas sesgadas, noches de duda, pero es humano, profundo como el latido de la ría. Amamos con la pasión de Galicia, furiosa, resiliente, eterna. Y en cada amanecer sobre el Miño, sé que elegimos bien.